Bukowski es un autor que habla un montón y reflexiona un montón, no solo en este libro, sino creo que en todos sus libros, sobre el tema del fracaso, el éxito. A ver, les cuento un poco. Bukowski se hizo como un escritor famoso en la época en la que el sueño americano estaba de moda. Hablar del fracaso en esa época era como... nadie hablaba de eso, pues hablarles del autor es como hablarles del libro también, porque el libro es autobiográfico. Y Bukowski escribe toda su vida, desde su infancia, desde que nació, hasta que ya es como joven, y cuenta cómo su vida casi estuvo destinada al fracaso, porque, a ver, imaginen esto. Él nace en la época de la Gran Depresión. Se ubican, es una época en la que hubo una crisis económica brutal en Estados Unidos, en la que no había trabajo, porque estalló la bolsa de valores, esto un show, pero bueno, cuestión que la gente se suicidaba porque no había trabajo, básicamente. Y su padre, toda esa gente de su barrio estaba desempleada. Y él un poco crece con esa sensación de que no hay, ¿no? De que falta una frustración también de su entorno. Algo que odio del mito de la meritocracia es que mucha gente cuando te habla de que tiene éxito obvia eso, ¿sabes? Si tú quieres tener éxito, fíjate el PBI, fíjate cuánto crece anualmente y si está creciendo bien, es probable que tengas trabajo. Si eso no va bien o hay una crisis económica, no importa cuánto te esfuerces, no vas a tener trabajo y no vas a poder hacer miles de cosas. Simplemente es así y son cosas que no están en tu control, ¿sabes? Por eso no me gusta cuando la gente se siente súper exitosa porque logró algo y sí, claro, tienes un 10% que estuvo en tu control, de quizá un poco de disciplina, pero el resto son otros factores ambientales, sociales. El tema de que tengas, por ejemplo, una buena salud mental ya es bastante. Así que, pues bueno, Bukowski crece en este entorno y no solo un entorno así, sino un entorno de pobreza. Había también mucho alcoholismo en parte de su familia, sus tíos, una herencia de alcoholismo. También había misoginia, mucho machismo, todo su entorno era así y su madre también era muy sumisa, también parte de ese sistema, todos. Entonces él no vio otra cosa que no fuera eso y claro, es un entorno muy violento en muchos sentidos. En todos los sentidos en los que se puede ser violento, es violento su entorno. Y saben, lo más sorprendente del libro ni siquiera es la violencia, es cómo los personajes reaccionan a esa violencia, porque ni siquiera se sorprenden, ¿sabes? O lo replican, que es lo peor, y ni siquiera son conscientes de ello. Y está tan normalizado, y eso es lo que más choca y duele en el alma ver. También duele en el alma ver cómo la gente está tan desesperanzada que sienten que han sido olvidados hasta por Dios. O sea, Dios no está ni para castigarlos. Su entorno era horrible, pero lo peor era que sus padres, ellos sí eran los que real manifiestan, porque ellos se sentían ricos. Dicen que si uno quiere ser rico tiene que visualizarse y sentirse que ya es rico, ¿no? Ellos se sentían así, que ya eran ricos y cuando Bukowski les decía de chiquito, ¿pudiera jugar con los niños del barrio? Sus padres le decían, no, y él decía, ¿por qué? Porque son pobres. Y Bukowski se quedaba como de, ¿qué? Y nosotros no somos pobres. Pero básicamente por eso un poco lo aislaban y él no podía jugar con los niños del barrio. Toda la vida su padre se creyó, incluso cuando estaba en la peor Gran Depresión, así como en la peor crisis económica, su padre siempre creyó que podía ser rico. Y actuaba como tal, ¿no? Por ejemplo, iba a los restaurantes y pedía comida y para no pagar decía que su plato tenía caca de mosca. O sea, ni siquiera una mosca porque no iban a encontrarla. Incluso Bukowski, cuando ya es más o menos adolescente, su padre lo quiere meter a una escuela pública que era como para niños ricos y Bukowski le dijo, no, por favor, no voy a encajar allí, obviamente no tengo nada que ver con ellos, no compartimos nada, me van a excluir. Y su padre como que aún así lo obliga y lo mete y dicho y hecho, eso fue como hundirlo al pobre Bukowski porque nunca encajó en eso y nunca fue parte de, y eso siempre lo mató, porque saben algo, Bukowski al crecer en ese entorno ya ni siquiera aspiraba a tener dinero, o sea, igual nunca le importó, como nunca lo tuvo, nunca supo qué es tenerlo y tal vez, no sé, hay muchos motivos, ¿no? Pero tampoco le interesaba tener cosas económicas, nunca le interesó realmente. Jamás aspiró ni soñó con eso, con lo que siempre soñó toda su vida fue con ser parte del grupo, con ser reconocido por sus compañeros, ser parte de... Incluso cuando era chiquito, él intentó, ¿no? Desde la primaria tener un grupito, tener amigos y no pudo porque le hicieron bullying y lo peor de todo ni siquiera es eso. En la adolescencia le da un acné espantoso en toda la cara, que eso hacía que se acomplejara él aún más y la gente lo viera un poco como un monstruo y lo apartaran más. Ya llega un punto en el que ya no sabe ni qué hacer y lo único que puede hacer es fingir que es un chico malo, que sí, un chico rudo, ya saben, como pandillero, así. Tratar de protegerse tras esa imagen, porque la verdad es el único entorno en el que tal vez se siente un poquito aceptado, aunque realmente nunca se siente aceptado en ningún entorno, y eso es lo que más le duele a Bukowski, porque si algo significaba el éxito para el Bukowski de esas épocas de su infancia, adolescencia, era eso. Sin embargo, para sus padres, lo importante siempre fueron las apariencias, el fingir que eran ricos cuando no lo eran. Hay una escena que es súper graciosa, todo el barrio estaba desempleado, ¿no? Y la gente salía a jugar con sus hijos a sus patios.
Y lo que hacían los padres de Bukowski era fingir. Es decir, su mamá salía cada mañana a buscar trabajo y su papá gastaba gasolina en el carro para ir y regresar de su inexistente trabajo, porque ya no tenía trabajo, le habían despedido, pero él fingía que aún lo tenía. Y luego daba más risa todavía porque los sábados el gobierno estaba dando comida gratis en los mercados cercanos. Y justo su madre y su padre, para no encontrarse con la gente del barrio, iban a un mercado más lejano. Y además iban a pie para no gastar combustible porque su papá ya le había gastado todo en ir y regresar de su trabajo inexistente. Y todo por la vergüenza, ¿no? De que los vieran. Y es que tiene que ver mucho con la idea del éxito que también tenían sus padres, ¿no? Porque claro, sus padres estaban muy metidos con eso de que el éxito era tener justo dinero, tener esta estabilidad, un poco de cultura occidental también, ¿no? Incluso en la primera parte del libro hay una escena, creo que marcó la vida de Bukowski esta escena, y lo hizo para bien, creo, para que él pudiera cuestionar a sus padres y ver otra perspectiva. Él tenía un tío que tenía 24 años y estaba muriendo de tuberculosis en un sanatorio. Y cuando él era chiquito, él tendría 6 años, fueron con su familia a visitar a este tío. Y ahí pasa esta escena que les juro, quiero leerles un poquito porque no tiene pierde. Lo ven, ¿no? A este señor y lo ven fumando allí en su cuarto, súper tranquilo y feliz. La madre de Bukowski le dice, no deberías fumar, te va a matar, ¿no? Porque ya tienes tuberculosis. Y el tío le dice, he tenido una buena vida. Y su padre se súper choquea y le grita y le dice, nunca has tenido una buena vida, nunca, todo el día has vagueado, pidiendo dinero prestado, yendo de putas, emborrachándote, no has trabajado un solo día en toda tu vida y ahora te estás muriendo a los 24 años. Y este tío les dice, no ha estado mal, y lo dice fumando y súper conchudo, y el padre se queda como de, ese tipo está loco, vámonos de aquí. Pero si analizan bien la escena es como de, wow, ¿sabes? No ha trabajado un solo día en su vida. Bueno, como les digo, habría que ver. La perspectiva de este tío creo que marca Bukowski es muy interesante porque le hace cuestionarse, ¿no? ¿Qué tipo de vida quieres? Su tío, al parecer, haya vivido poco tiempo, pero estaba satisfecho con su vida, había estado bien. Y quizá hay mucha gente que entre una vida aburrida de 80 años y una vida intensa y satisfactoria de 20, creo que mucha gente tal vez escogería una vida más corta. En todo caso, si ustedes quieren saber qué opinaba Bukowski cuando era adolescente sobre el éxito y el fracaso, déjenme leerles este párrafo porque explica a la perfección lo que él pensaba. Dice, podía ver el camino que se abría frente a mí. Yo era pobre e iba a continuar siéndolo, pero tampoco deseaba especialmente tener dinero. No sabía qué es lo que quería. No, sí lo sabía. Deseaba algún lugar donde esconderme, algún sitio donde no tuviera que hacer nada. El pensamiento de llegar a ser alguien no solo no me atraía, sino que me enfermaba. Pensar en ser un abogado, concejal, ingeniero, cualquier cosa por el estilo me parecía imposible, o casarme, tener hijos, enjaularme en la estructura familiar, ir a algún sitio para trabajar todos los días y después volver. Era imposible. Hacer cosas normales como ir a comidas campestres, fiestas de Navidad, el 4 de julio, el Día del Trabajo, el Día de la Madre. ¿Acaso los hombres nacían para soportar esas cosas y luego morir? Preferiría ser un lavaplatos, volver a mi pequeña habitación y emborracharme hasta dormirme. El único problema que él le ve a su visión es el hecho de que, claro, él quiere ser un lavaplatos, pero luego se pregunta, ¿qué mujer quiere vivir como un lavaplatos? Porque claro, en este mundo machista, misógino, la mayor aspiración de una mujer es casarse con un hombre rico. Y al hombre se le ve mucho en función de eso, en función de cuánto dinero tiene. Y ahí empieza quizá un poco su resentimiento con las chicas, porque cuando él estaba en la adolescencia, en su colegio, las chicas se morían por salir con los chicos con plata. Y Bukowski se da cuenta que ninguna chica realmente como que lo ve a él como siquiera una posible opción. Y eso hace que le duele el alma y él dice, nunca perdonaré a las chicas por eso, por preferirlos a ellos y por el motivo por el que los prefieren también. Y eso es muy triste, ¿no? Muchos dicen que Bukowski es misógino y la verdad sí lo es, creo que sí, pero también no puedes pedirle a una persona que ha crecido en ese entorno y nunca jamás se lo han cuestionado en la vida que no lo fuera. Que más afecta al final también fue a él, porque él jamás se pudo relacionar con las mujeres de una manera realmente sana, y el alcohol, de hecho, que fue su mayor amor y su mayor enemigo, creo, lo encontró justo por también el machismo, porque la primera vez que él tomó algo cuando era adolescente fue cuando su compañero le dijo, ¿quieres tomar alcohol? Y si no tomas es que no eres hombre. En fin, me estoy desviando, pero más o menos Bukowski pone muchas escenas en las que te puedes cuestionar como tu idea de éxito, ¿no? Una fue, por ejemplo, la del tío de 24 años, y otra escena, por ejemplo, es cuando él está leyendo una revista y se da cuenta de que hay mucha gente que se mata por vivir una vida honrada, entre comillas, en lo que se consideraría moralmente, y él ve la noticia que hay un ladrón que se hizo famoso por robar un banco o algo así, y él se pregunta, ¿acaso será que un ladrón es más exitoso que un lavaplatos? Porque piensa en esto, un ladrón tiene fama, tiene reconocimiento y tal vez dinero porque robó. Entonces, ¿por qué no ser un ladrón, no? Porque al final todas esas características son características que la sociedad occidental siempre han considerado
de éxito, ¿no? Hacer un lavaplatos que nadie conoce, que no tiene dinero, que gana poco. Es como para cuestionarse. Es muy interesante cuestionar como qué idea de éxito tienes, ¿no? Como sociedad. Muchos podrían decirme de que no, pero hay que ser útiles para la sociedad, ¿no? No hay que hacer daño, pero la verdad, esto también, idea de ser útil, viene como mucho de la productividad y del capitalismo. Y su padre también se lo dijo toda la vida a Bukowski. Le dijo, eres un inútil, ¿para qué sirves? Si no sirves, ¿quién eres? No eres digno de ser un humano, ¿no? Y un poco lo mismo de, ¿acaso si no haces nada, ponte un mendigo, ¿no? ¿No mereces ser tratado con respeto y dignidad y ser valorado y no menospreciado y juzgado por el simple hecho de no servir a alguien? Porque finalmente el objetivo del ser humano en la vida no debería ser siempre el servir, ¿no? Que tú te sientes bien con servir está bien, es parte de... Pero el que sea una obligación, que tú tengas que ser útil como una herramienta, un objeto para una sociedad, deshumaniza mucho y te hace ver a ti también como un producto. Y otra pequeña y última reflexión sobre este libro es uno que me gusta mucho. Cuando Bukowski pide, aunque sea por única vez en su vida, ganar en algo, en lo que sea, o sea, ya ni siquiera le importa nada, dice, necesito ganar en lo más mínimo, algo chiquito. Y es también lo que reflexionaba Michelle Obama, ¿no? Como de, cuando uno está con tanto descontrol, necesita ganar en que sea en lo más mínimo. Y creo que ahí es lo que viene el shock de realidad más duro, ¿no? Porque aunque tú necesites una pequeña muestra de éxito, a veces la vida no es así y no te la da. Léanlo, es un gran libro, les juro, me ha hecho reír, me ha matado de risa, me he sentido también muy identificada en muchas cosas y me ha hecho pensar mucho sobre el éxito y el fracaso y sobre qué clase de vida queremos. Y como les digo, Bukowski en sí, no solo en este libro, sino en su vida en general, es una reflexión sobre el éxito y el fracaso, porque, ¿saben? Yo creo que algo que quizá le faltó mucho a Bukowski y que quizá hubiera podido hacer la diferencia en su vida es el hecho de que, y algo que sí Michelle Obama tuvo, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener una familia amorosa y buenos ejemplos, menos nocivos, ¿no? Eso es un gran privilegio, el tener un poco de cariño. Y es algo que el pobre Bukowski nunca tuvo. Y luego al final de su vida es curioso porque después de haber como nacido, entre comillas, destinado a este fracaso, desde no tener amor y todo, cuando ya es mayor escribe estos libros sin ninguna intención, ¿eh? Él lo escribió por pura pasión porque su mayor amor en la vida y su mayor pasión y mayor ambición era escribir y por una necesidad propia, no por el hecho de tener dinero o nada, porque nunca le dio dinero al principio al escribir, pero luego como el hablar justo de este fracaso y de su vida y de analizar todo esto se vuelve súper famoso. Incluso llega un punto en el que cuando ya publica varios libros, ya es mayor, le quieren hacer películas en Hollywood y todo y logra cierta estabilidad, ¿no? Y le hacen entrevistas y así. Y sí es muy curioso porque da mucha tentación a la gente como de juzgar y decir que entonces Bukowski, que decía que era un fracasado, al final acabó siendo exitoso. Claro, si lo mides con la visión de la sociedad occidental, ¿no? Como éxito sinónimo de fama, reconocimiento, dinero, podrías verte tentado a juzgarlo de que sí, pero en realidad, ¿saben algo? Yo aprendí de estos libros y de toda la experiencia en sí que es mucho más importante lo que piense la persona sobre sí misma y cuál sea su definición. O sea, habría que preguntarle a Bukowski mismo, ¿no? ¿Cuál es tu idea de fracaso y de éxito? Y si te sientes satisfecho ahora, ¿no? Porque también la vida es cíclica, las cosas cambian. Una vez puedes estar arriba y sentirte la persona más exitosa del mundo y luego estar abajo y sentirte un fracaso absoluto y es parte de también y no es algo que puedas controlar. Pero algo muy bonito que me pareció interesante es que al final de su vida encontraron una carta en la que Bukowski le decía a un amigo, porque le preguntaba, ¿no? Justo sobre este tema y él decía a su amigo que no haber desperdiciado por completo la vida le parecía ser un logro al menos para él. Y eso me pareció súper guau, porque creo que es muy poca la gente que logra decir eso en su vida en general, ¿saben? El sentir que está satisfecho. A eso voy. Habla mucho de pasión también su obra en general. Y eso me parece también muy lindo, ¿saben? El hecho de que él al principio escribía poemas y trabajaba de cartero. Incluso tiene un libro que se llama Cartero. Pero bueno, cuestión que luego un amigo suyo le dijo, te voy a pagar $100 mensuales para que puedas escribir y dedicarte a eso, a escribir tus novelas. Y claro, eso era mucho menos dinero del que él ganaba como cartero, pero lo aceptó y tomó la oportunidad porque dijo, este es mi lugar. Y de ahí no volvió a parar, escribió. En ese sentido, para su visión creo que habría sido exitoso, no por el dinero, no por la fama, no por nada de eso, sino porque logró escribir a pesar de todo.